Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. El manual del engaño. La OTAN admite la guerra psicológica. Hoy, 19 de febrero de 2026, buenas noches América, muy buenos días Europa y África, bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Si sentían que las noticias últimamente parecían diseñadas para asustarlos, no es su imaginación. El Berliner Zeitung acaba de despertar un informe, o acaba de destapar un informe de la OTAN donde legitiman, bajo el pretexto de protección, el uso de guerra psicológica. Ya no se trata solo de disparar misiles, sino de disparar narrativas directamente a la opinión pública para moldear lo que pensamos. Esto, amigos de que hablan Geo, es una confesión. La OTAN admite que usa herramientas de manipulación para defenderse, pero los críticos dicen lo obvio. Es una licencia para censurar y dirigir el pensamiento de los ciudadanos europeos. Es la guerra por la mente, amigos de que hablan Geo. En este episodio de que hablan Geo hablaremos del Nord Stream. La CIA sabía todo, pero se ha lavado las manos. Y hablando de engaños, el diario Der Spiegel lanza una bomba sobre el sabotaje del Nord Stream. Fuentes en Kiev confirman que los implicados discutieron el plan de borrar los gasoductos con agentes de la CIA en la misma capital ucraniana. Según el informe, Valery Zaluzhny estaba al tanto de todo, aunque dicen que la CIA se negó a colaborar. El hecho de lo que supieran y no los detuvieran los convierte en cómplices por omisión del mayor ataque a la infraestructura europea, ¿verdad? Hablaremos del delirio de Bruselas, las exigencias imposibles de Kaja Kallas. Mientras tanto, en la burbuja de Bruselas, Kaja Kallas ha presentado una lista de exigencias a Rusia en nombre de la Unión Europea. Escuchen bien, amigos de que hablan Geo, porque parece una rendición incondicional. Piden retirada de tropas rusas de Bielorrusia, reparaciones de guerra y reducción del ejército ruso. Incluso los diplomáticos europeos más duros llaman a esto demandas maximilistas. ¿Cómo vas a exigir reparaciones a una potencia nuclear que no has derrotado en el campo de batalla? Es que realmente es diplomacia de ciencia ficción, ¿no? Y terminaremos con el segmento de El pánico en Londres, el colapso inminente de Ucrania. Y aquí está el porqué de tanto ruido psicológico. Según The iPaper, la OTAN teme un colapso repentino de Ucrania. El pánico se ha instalado en Londres. Dicen que Gran Bretaña está prácticamente indefensa, sin barcos de guerra operativos ni equipos de combate terrestre suficientes para enfrentar una escalada. Están sembrando el pánico para pedir más dinero para misiles, mientras el frente ucraniano se agrieta por momentos. Así que entremos de lleno al primer bloque de este segmento de que hablan Geo por la tarde, por la noche, este 19 de febrero de 2026. El techo de la manipulación, la OTAN y la guerra por tu mente. La guardia siempre alta, amigos de que hablan Geo. Si alguna vez sintieron que las noticias están diseñadas para confundirlos o agotarlos, pues hoy tenemos la prueba documental. El Berliner Zeitung revela un informe de la OTAN sobre guerra psicológica que es sencillamente aterrador. La alianza ya no solo estudia cómo destruir tanques, sino cómo interrumpir los procesos de toma de decisiones de sociedades enteras antes de que siquiera se den cuenta. El ciclo ODA, OODA, capturando tu voluntad. El informe se basa en la neurociencia para explicar el ciclo ODA: observar, orientar, decidir y actuar. La OTAN dice que sus adversarios estratégicos como Rusia atacan en la fase de orientación. ¿Cómo? Lanzando narrativas contradictorias para que tú ya no sepas qué es verdad. El objetivo final no es que creas una mentira, sino que
caigas en la diferencia o en una pérdida total de confianza. ¿Se dan cuenta? Un ciudadano confundido es un ciudadano que no puede resistir. El modelo de la casa, de la escuela al deporte. Pero lo más grave es lo que llaman el modelo de la casa. La OTAN sostiene que la defensa contra esos ataques cognitivos debe involucrar a toda la sociedad, escuelas, cultura, deportes y agencias gubernamentales, bajo la palabra de moda resiliencia, ¿no? Están justificando una colaboración estrecha entre el Estado y las figuras públicas para guiar la opinión. Lo que ellos llaman defensa, ¿no? Los críticos lo llaman legitimación de la manipulación estatal. Es la continuación, sí, es la continuación de la Guerra Fría, pero instalada directamente en nuestro sistema nervioso. Es la trampa cognitiva, ¿no? Yo diría que incluso más allá de la propaganda. Esto no es propaganda vieja de panfletos. Esto es ingeniería social sistemática usando inteligencia artificial y redes sociales para cambiar tu percepción del mundo antes de que tomes una decisión consciente. El espejo de la OTAN. Si la OTAN estudia estos mecanismos con tanta precisión científica, ¿quién nos asegura que no los están aplicando ya contra sus propias poblaciones para mantener el apoyo a guerras que se desmoronan como la de Ucrania? Y ojo, la indiferencia como arma. El peligro de la calma oscura mental. Cuando la gente deja de creer en todo, el poder puede hacer lo que quiera. Esa indiferencia es el éxito total de la guerra psicológica. Por eso es de que atacan lo conservativo, atacan las tradiciones, atacan a la iglesia para que dejemos de creer. Porque mientras creemos en nuestras tradiciones, mientras que creemos en, en Dios, por ejemplo, pues se les hace más difícil manipularnos. Así que nos encontramos con el fin de la democracia cognitiva. Pero esperen amigos de que hablan Geo, porque la letra pequeña de este informe de la OTAN es aún más inquietante. La experta política exterior Sevin Dagdelen ha lanzado una advertencia que debería hacernos saltar todas las alarmas. Ella sostiene que bajo el pretexto de defendernos de Rusia, la OTAN está declarando la mente humana como un campo de batalla oficial. ¿Mm? Inteligencia artificial y biotecnología contra el ciudadano. No estamos hablando de simples noticias falsas. Dagdelen denuncia que el plan incluye el uso de inteligencia artificial, deepfakes y hasta biotecnología para manipular no solo lo que pensamos, sino cómo nos comportamos. Es una forma de guerra psicológica dirigida a sociedades enteras. La meta es clara: estimular la preparación para la guerra y reprimir cualquier crítica interna que cuestione la narrativa oficial. El Estado, guardián de tus ideas. ¿Sí? ¿Qué pasa con la democracia si el Estado aprende a controlar el pensamiento? Esa es la pregunta que nos deja Dagdelen. El informe pide una respuesta social integral, lo que en el lenguaje sencillo significa que el ejército, el gobierno y las escuelas deben coordinarse para vigilar y dirigir el espacio público. Es la prolongación de la Guerra Fría instalada permanentemente en nuestra mente para que nunca dejemos de ver un enemigo en el horizonte. Un corto análisis de esto. Yo le diría superioridad contra diálogo. Mientras la OTAN busca la superioridad cognitiva, ganar la guerra de mentes, la política real debería buscar el diálogo y la distensión. Como dice Dagdelen, necesitamos desarme y paz, no manipulación neurocientífica.
el control de la crítica. Esta estructura de seguridad está diseñada para que cualquier opinión disidente sea etiquetada como ataque cognitivo externo. ¿Ok? Es la herramienta perfecta para silenciar a quienes cuestionan el gasto militar o la estrategia en Ucrania. Amigos, ¿de qué hablan, Geo? Si el Estado decide que es verdad y que es manipulación, la libertad de pensamiento, pues, ha muerto. Estamos ante una arquitectura de seguridad que no protege al ciudadano, sino que lo interviene. Y con esto pasemos al Nord Stream. La CIA estaba en la reunión. La guardia siempre alta, amigos, de qué hablan, porque como se dan cuenta, pues ahora pues ya están atacando nuestras mentes. Están eliminando el pensamiento crítico. Están eliminando nuestras creencias porque así nos hacen más débiles. Crean más divisiones y con justa razón. Para ellos, ¿no? No para nosotros. Así que prepárense para la mayor dosis de realidad del día. Mientras la OTAN nos habla de guerra psicológica para protegernos, el diario Der Spiegel acaba de soltar una bomba informativa sobre el sabotaje al Nord Stream. Se acabó el misterio. Agentes de la CIA y especialistas ucranianos se reunieron en el distrito de Podil de Kiev en la primavera de 2022 para discutir si adivinaron volar los gasoductos. Oyentes interesados en Kiev. Según fuentes internas de máxima fiabilidad, a los estadounidenses inicialmente les gustó el plan. Actuaron como oyentes interesados, mientras los saboteadores ucranianos detallaban los aspectos técnicos de cómo destruir la infraestructura que alimentaba de energía barata a Alemania. Aunque ahora la CIA lo niega todo, calificándolo de totalmente falso, los investigadores alemanes ya han confirmado los detalles que estas fuentes adelantaron. No fue un grupo de aficionados, fue una operación con sello estatal. El Estado que muerde la mano que le da de comer, ¿no? El Tribunal Federal de Alemania ya lo dice sin tapujos. Es muy probable que la operación fuera organizada por el Estado ucraniano, es decir, el mismo Estado al que Berlín ha enviado miles de millones de euros mientras sus propias tuberías de gas eran reventadas en el fondo del mar. Lo más cínico, amigos de que hablan Geo, es que la CIA supuestamente cambió de opinión después y les dijo que no lo hicieran, pero no movieron un dedo para avisar a sus aliados alemanes. Dejaron que el ataque ocurriera. Análisis, ¿no? La traición silenciosa. La complicidad del silencio. Si la CIA conocía el plan y no alertó a Alemania, ¿eso no es una negativa a colaborar? En mi opinión, es una luz verde silenciosa, ¿no? Washington permitió que se destruyera el cordón umbilical energético entre Rusia y Europa. Ahora, esto de silencio, ni tanto, ¿eh? Porque Biden lo dijo abiertamente. Tenemos nuestros mecanismos, le dijo, y a la par estaba Scholz, a la par, y Scholz solamente calladito. Así que regresamos otra vez a la leyenda, porque yo todavía no me lo creo, de el yate Andrómeda y el chivo expiatorio. La investigación sobre el soldado Sergei K. en Hamburgo es solo la punta del iceberg. El foco ya no está en quién puso la bomba, sino en quién dio el permiso político en Kiev y quién miró hacia el otro lado en Langley. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Esto conecta perfectamente con el bloque anterior. Si la OTAN controla nuestras mentes es para que no nos hagamos esta pregunta. ¿Por qué seguimos financiando a quienes destruyeron nuestra economía? Como alemán, ¿no? Operación Diámetro, la unidad de élite que engañó al mundo.
Insisto, la guardia siempre alta, amigos de que hablan Geo, porque el rompecabezas del Nord Stream se completa y lo que emerge es una trama de traición sistemática. Según Der Spiegel, el cerebro detrás de las explosiones fue Roman Chervinsky, un experto en sabotaje de 51 años que creció profesionalmente en una unidad creada, sorpresa, con la ayuda de la agencia de las tres letras, la CIA. Estamos hablando de la quinta dirección del SBU, una unidad famosa por asesinatos selectivos y operaciones encubiertas que operó durante años codo a codo con los estadounidenses. Diámetro. El plan para quebrarle el brazo a Alemania. La operación tenía nombre en clave, Diámetro. No fue una ocurrencia de un día, como no lo quisieron poner, ¿no? Durante meses, esta unidad buscó buzos capaces de bajar 80 metros de profundidad para colocar las bombas. El objetivo no era solo dañar a Rusia, sino quitarle a Alemania su principal fuente de energía barata y por ende su soberanía frente al Kremlin. Lo más importante, amigos de que hablan Geo, según las fuentes, cuando los ucranianos le contaron el plan a sus contactos de la inteligencia de Estados Unidos, la respuesta fue, esto es bueno, esto es adecuado. Ni una advertencia, ni un no lo hagan. Todo lo contrario. Luz verde técnica. El general Zaluzny versus Zelensky. Aquí la historia da un giro político explosivo. Las fuentes de Kiev aseguran que el plan fue aprobado personalmente por el entonces comandante en jefe Valery Zaluzny, pero que se mantuvo totalmente en secreto para Volodymyr Zelensky. La unidad especial decidió no informar a la presidencia. Si esto es cierto, estamos ante un Estado dentro del Estado, operando con agencias extranjeras para volar la infraestructura del país que más ayuda financiera le estaba enviando, Alemania. ¿Mm? Análisis de Geo. La trampa del aliado, ¿verdad? La CIA y su criatura. Chervinsky no es un rebelde, es un producto de la cooperación de inteligencia de Estados Unidos, de la Ucrania post-2014. Si la CIA ayudó a crear esa unidad, ellos sabían perfectamente de qué eran capaces. El apoyo inicial de los agentes estadounidenses, pues al plan, confirma que Washington veía en el sabotaje un beneficio estratégico mutuo. El doble juego con Alemania. Berlín ha sido el pagador de esta guerra, mientras que la unidad de Zaluzny, con el conocimiento de Washington, le cortaba las venas energéticas para, así, por debajo del mar. Es la definición de manual de una puñalada por la espalda geopolítica, ¿no? Si Biden prometió en el 2022 que Nord Stream 2 dejaría de existir y meses después la unidad entrenada por sus agencias lo hace realidad, ¿de verdad alguien cree que fue una iniciativa aislada de unos buzos en un yate? Por favor. El monstruo de Frankenstein, ¿no? La CIA, el soplo neerlandés y los $300,000. Llegamos al fondo del asunto de Nord Stream. Según Der Spiegel, la CIA pasó de decir adelante a intentar frenar la operación Diámetro cuando el secreto se les escapó de las manos. Resulta que la inteligencia militar de los Países Bajos, la MIVD, se enteró del plan por una fuente ucraniana y dio la voz de alarma a la CIA y al BND alemán en junio de 2022. Pero ojo, al nivel de incompetencia o complicidad. En Berlín ignoraron la advertencia porque la fecha del ataque que figuraba en el soplo ya había pasado. Simplemente pensaron que era una falsa alarma. Y técnicamente se durmieron, ¿no? ¿Mm? El mecenas de sabotaje, cuando la CIA, presionada
por el soplo neerlandés le dijo a Zaluzny que no que no proporcionaría financiación, perdón, la unidad especial no se detuvo. Encontraron un patrocinador civil ucraniano que puso de su bolsillo los $300,000 necesarios para el alquiler de yate Andrómeda, el equipo de buceo de alta profundidad y los explosivos. Mientras Washington y Berlín jugaban a los espías lentos, un civil y 7 operativos, 6 hombres y una mujer, zarpaban a Warnemünde el 7 de septiembre para ejecutar el sabotaje. La mentira de la inexactitud. La CIA ahora dice que estas investigaciones son sumamente inexactas. Pero, como bien señala The New Yorker, los funcionarios estadounidenses que trabajaban en Kiev recuerdan perfectamente ese flujo constante de ideas creativas de los ucranianos. El hecho es que Zaluzny ignoró las peticiones de la CIA para abortar y siguió adelante. El 26 de septiembre de 2022, los sismógrafos suecos confirmaron lo que en Kiev ya celebraban. El cordón energético de Europa estaba destruido. El Frankenstein de la inteligencia, ¿no? La CIA entrenó y motivó a estas unidades de élite durante años. Cuando quisieron detenerlas para no enfadar a Alemania, ya era tarde. Habían creado un grupo capaz de operar con fondos privados y sin control presidencial. El papel de Alemania. Aquí yo diría que tenemos que resaltar la humillación para Berlín. Sabían por los neerlandeses y por la propia CIA que venía un ataque y aún así su aparato de seguridad falló en proteger su infraestructura crítica. ¿Negligencia o medio a contradecir a los ucranianos? Bueno, esto confirma que el sabotaje de Nord Stream fue una operación de Estado contra Estado. Un aliado, Ucrania, atacó a otro, Alemania, con el conocimiento previo de su protector común, Estados Unidos. Si esto no es el fin de la confianza en Occidente, pues les digo una cosa, no sé qué, no sé qué lo es. Y bueno, pasemos al cuento de hadas de Kaja Kallas. Las 12 pruebas para Rusia. Mm. Si necesitaban una dosis de risa diplomática para digerir este jueves, pues aquí la tienen. Cortesía de Madame Kaja Kallas. La alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha presentado una lista de exigencias a Rusia que ha dejado con la boca abierta incluso a los diplomáticos más duros de Bruselas. No son propuestas de paz. Es básicamente pedirle a Moscú que deje de ser Rusia y se convierta en una ONG suiza mañana por la mañana. Así como una lista para Santa Claus, ¿no? El manual de la rendición imposible. Escuchen bien lo que Kaja Kallas pone sobre la mesa para empezar a hablar. Rusia debe retirar sus tropas, no solo de Ucrania, sino también de Bielorrusia, Moldavia, Georgia y Armenia. Bielorrusia debe entregar sus armas nucleares, esas que Putin les prestó el año pasado. Moscú debe pagar reparaciones de guerra a Ucrania, a las empresas europeas y hasta por daños ambientales. Y mi favorita, exigen elecciones libres en Rusia supervisadas por ellos y que Moscú cambie su constitución para que las leyes internacionales manden sobre las rusas. Es que esta señora no falla. Dios mío. ¿En qué planeta vive Bruselas? Lo más curioso es que el documento dice que no habrá paz sin que la Unión Europea esté en la mesa de negociaciones. Es decir, mientras el frente ucraniano se agrieta y la OTAN confiesa que usa la guerra psicológica, Kaja Kallas lanza exigencias que solo le pide a un país que ha sido ocupado militarmente hasta la capital. Incluso en los pasillos de Bruselas llaman a esto maximalismo. Yo lo llamaría desconexión total de la realidad.
Así que este análisis yo diría que es la carcajada geopolítica de 2026. Una táctica de distracción, ¿no? Cuando no tienes fuerza militar en el terreno para cambiar las cosas, lanzas documentos moralistas. Kaja Kallas está tratando de dar a la Unión Europea una relevancia que ha perdido frente al eje Washington-Moscú-Pekín. El fin de la falsificación histórica, ¿no? La Unión Europea exige a Rusia que deje de falsificar la historia. Es que es irónico, viniendo de una alianza que, según vimos en el bloque anterior, admite usar la psicología para moldear percepciones. Cuidado con el espejo, Calla. Cuidado con el espejo. La respuesta de Moscú. Podemos imaginar la cara en el Kremlin. Probablemente usen el documento de Kaja Kallas para equilibrar alguna mesa coja, ¿no? Pedir a una potencia nuclear que desmonte su presencia militar en Eurasia a cambio de nada no es diplomacia. Es simple, sencillamente un guión de comedia. Y ahora sí pasemos a algo un poco más serio. Digo, poco más serio, porque vamos a hablar de Reino Unido. El pánico de Londres. ¿Colapso inminente en Ucrania? Hmm. Mientras Kaja Kallas escribe su lista de deseos para Santa Claus en Bruselas, en Londres el tono es de terror puro. El iPaper, informa que fuentes de alto nivel de la OTAN temen un colapso repentino de Ucrania. Qué brujos, ¿no? No una retirada lenta, sino un desmoronamiento total que dejaría a Europa sumida en el caos y con Rusia como potencia dominante absoluta. ¿En qué mundo vive esta gente? El ejército de papel del Reino Unido. Atentos a la confesión de Robert Fox en iNews. Gran Bretaña está prácticamente indefensa. El primer ministro Keir Starmer quiere meter 17.000 millones de libras extra en defensa. Pero escuchen la realidad del arsenal británico hoy. Solo tenían 14 cañones autopropulsados Archer y solo dos servían para munición OTAN. Imagínense. Los nuevos tanques Challenger 3 y los blindados Ajax están sufriendo retrasos masivos y necesitan nuevas pruebas. Tienen que correr para comprar misiles Sky Sabre porque se han dado cuenta de que su costa está desprotegida. Han dado tanto a Ucrania que se han quedado vacíos. La huida hacia adelante, ¿no? Storm Shadows contra Rusia. La prioridad ahora es fabricar misiles y munición como sea. Londres planea acelerar la entrega de misiles de crucero Storm Shadows para atacar objetivos dentro de Rusia y desarrollar nuevos misiles balísticos. Es la táctica del acorralado, ¿no? Como Ucrania se queda sin hombres y sin reservas, la única opción que ven es escalar con tecnología de largo alcance, esperando que eso detenga el avance ruso. Yo diría que esta es la paradoja del pánico, ¿no? Es la histeria contra la realidad. Este pánico mediático sirve para dos cosas. Justificar el gasto masivo de 17.000 millones de libras mientras la economía británica sufre y preparar a la opinión pública para lo que llaman el colapso repentino, ¿no? Si sucede, dirán, lo advertimos, necesitamos más armas. ¿Mm? La vulnerabilidad de las islas. Es increíble que admitan que necesitan drones submarinos para proteger sus cables y tuberías porque están bajo vigilancia constante. Después de lo que leímos de la CIA y el Nord Stream, parece que en Londres tienen miedo de que alguien les aplique su propia medicina, ¿verdad? Solo digo. Así pues, que una reflexión. La desconexión es total, ¿eh? Kayak pide la rendición de Rusia mientras Londres confiesa que no tiene ni 15 cañones operativos. La brecha entre la retórica política y la capacidad militar real, pues le digo una cosa, nunca ha sido tan grande, ¿eh? Así que nos encontramos con museos flotantes y la guerra de los
50,000 ataques. Terminamos el reporte de Londres con la realidad que los desfiles nos muestran. El iPepper lo dice claro. El Reino Unido está haciendo un esfuerzo titánico para vigilar a los submarinos rusos en el Atlántico, pero lo están haciendo con una flota que pide la jubilación a gritos. La famosa fragata HMS Glasgow, la gran esperanza antisubmarina, no entrará en servicio hasta dentro de 2 años y medio. Y el resto de su clase no llegará hasta la década de 2030. ¿Mm? Así que hablemos de la armada de los zombies, pues. Mientras este dato, perdón, miren este dato porque es para echarse a llorar de la risa. La Armada Británica solo tiene 7 fragatas y destructores plenamente operativos. Están estirando barcos como el HMS Lancaster, que debía durar 17 años y terminó sirviendo 34, que se caía a pedazos en el Golfo Pérsico. No pudieron ni traerlo de vuelta a casa, hubo que desmantelarlo ahí mismo, porque ya no aguanta el viaje. Esa es la potencia que quiere disuadir a Rusia. ¿Mm? 50,000 ciberataques. La guerra que ya comenzó y si en el mar está tan mal, en la red la situación es de asedio total. El Comando Cibernético del Reino Unido revela una cifra de infarto. 50,000 ciberataques solo en los primeros 10 meses del año pasado. Dicen que vienen de Rusia, China, Irán, Corea del Norte. Como bien dice el artículo, ya hay una guerra en marcha en el ciberespacio. Y Londres la está luchando mientras intenta convencer a los ciudadanos de que gastar 17,000 millones de liras más en armas es un imperativo moral. Me vienen tantas cosas a la cabeza, pero una de ellas es, conversaba con un amigo y me contaba qué mal es el Internet en Londres. Por supuesto, es culpa de Putin. No es por la tecnología que tiene Reino Unido en su Internet, es culpa de Putin. Es de los ataques cibernéticos de Irán, de China, de Uganda. Pero bueno, el argumento moral no, del rearme. El artículo de Rich Knighton y el general alemán Breuer en The Guardian es puro marketing para que la gente acepte el dolor económico. Llaman al rearme acción responsable para no decir que han descuidado su propia defensa durante décadas. El farol de Múnich. En la conferencia de seguridad de Múnich, Starmer pidió a todos gastar más, pero la realidad es que el Reino Unido depende totalmente de que Estados Unidos les preste aviones de reabastecimiento o que sus fragatas aguanten un año más sin hundirse solas. Es una diplomacia basada en la nostalgia de lo que fueron. Por eso lo de la guerra psicológica, ¿no? Quitarle la confianza a la gente. Eso creo que es mucho peor que mentir, ¿no? Cuando ya la gente no cree en nada. Y ojo, que para ello están utilizando mucha inteligencia artificial. ¿Se acuerdan el asunto de los videitos de Zelensky? Esos videos falsos en Kupiansk. Lo que quieren, queridos todos, eh, amigos de que hablan geo, es de que ya no creamos ni siquiera en lo que vemos. Es que he visto incluso a muchos analistas que yo hago, que yo sigo, perdón, que yo sigo, que los están falsificando. Y hay que tener un ojo muy clínico para identificar que no son ellos, sino que es inteligencia artificial. ¿Y cómo? ¿Y por qué? Porque teniendo años siguiendo a esta gente, pues uno sabe sus reacciones, sus cosas humanas, ¿no? Las cosas que siempre fallan. Yo soy experto en eso.
pronunciando mal palabras. Los de la IA no fallan, ¿eh? Todo es perfecto. O sea que un Rodolfo de que hablan geo, pues no va a respirar al micrófono, ¿eh? No lo hago intencionalmente, se aseguro. Algún día le vamos a hacer un upgrade a este micrófono para poner ese filtro que reduzca el respiro. Mientras tanto, tengo que acomodarme con lo que tengo, humildemente, ¿verdad? Pero sí, es lo que tenemos ahora. Nos vamos a encontrar en una etapa que va a ser bien difícil identificar qué es cierto y qué no es cierto. Y la gente va a optar simplemente por ya no creer en absolutamente nada. ¿Mm? Así pues que hoy hemos visto el cuadro completo. Ucrania al borde del colapso. La OTAN confesando que nos manipula la mente. La CIA sabiendo del Nord Stream y Londres pidiendo dinero para barcos que llegarán en 10 años. El viejo orden está gritando, pero no de fuerza, sino de desesperación. Lo que hemos analizado hoy en este segundo reporte no es solo una serie de noticias, si se dan cuenta. Es el retrato de un sistema que ha decidido que si no puede ganar en el campo de batalla, debe ganar en tu cabeza. Cuando la OTAN admite que su objetivo es la superioridad cognitiva, nos están diciendo que la verdad ya no importa, solo importa la percepción. Y lo vemos en el caso de Nord Stream. Nos dijeron una cosa durante años, mientras en las oficinas de Kiev, con agentes de la CIA como oyentes interesados, se diseñaba la operación Diámetro para reventar el futuro energético de Europa. Y les pregunto a ustedes, ¿quién se beneficia de todo esto si seguimos el dinero? ¿No es Estados Unidos el que se beneficia ahora? 96% del NG alemán proviene de Estados Unidos. Ustedes saquen sus conclusiones. Mentes críticas. Es impresionante ver cómo este diario alemán pues realmente justifica a la CIA y le tira todo el tamal a Ucrania. ¿Ustedes todavía se creen esto del barquito este, del ricachón que dio los $300,000, euros, 7 hombres, una mujer? ¿Ya? Muy importante lo de la mujer, ¿no? Para ser inclusivos y seguir el guión europeo, ¿eh? Muy importante. En eso no fallaron. Pero bueno, ven la desconexión. Por un lado, tenemos una Callacalas exigiendo en Bruselas que Rusia se rinda incondicionalmente, como que si viviéramos en 1945. Pero por otro lado, el I-Paper en Londres nos confiesa la cruda verdad. El Reino Unido está indefenso. Sus barcos son museos que se desmantelan en el extranjero porque no aguantan el viaje de vuelta. Y el mando de la OTAN teme un colapso repentino de Ucrania. Están usando la guerra psicológica para tapar la falta de cañones. Están intentando que no veas que las decisiones que se tomaron hace 4 años han dejado a Europa en un callejón sin salida, con economía intervenida, la energía por las nubes y una seguridad nacional que hoy depende de que una fragata de 30 años no se hunda sola en el Atlántico. La única defensa contra la manipulación, amigos, es la información técnica y el pensamiento crítico. Algo que lamentablemente no enseñan en las escuelas a nuestros niños. Solamente les enseñan a ser seguidores de tareas, de trabajar en grupo y no tomar decisiones por sí solos. No se les enseña a ser líderes. No se les enseña a tener pensamiento propio, crítico. No dejen que capturen su orientación, ¿eh? En ese ciclo de OODA, de la que habla la OTAN, pues les digo una cosa, tenemos que seguir rastreando la realidad con nosotros. Si este segundo informe les ha servido para armar el rompecabezas de hoy, 19 de febrero, ya saben qué hacer. El pulgar para arriba. Suscríbanse y compartan este video antes de que el algoritmo decida que este análisis es un ataque cognitivo.
Nos vemos en el próximo radar. Mantengan la guardia alta, la mente despejada y sobre todo estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Chao, chao.